Vamos a ver dos parábolas el día de hoy, o una parábola doble, como lo quiera ver. Vamos a hablar acerca del vestido y los odres nuevos. Esta parábola la encontramos en los 3 evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a leer en específico el relato de Lucas, del capítulo 5, versículo 36 al 39. Ponga mucha atención, dice la Biblia: les dijo también una parábola. Es el único evangelio en el cual habla que es una parábola. En los otros 2 evangelios solamente lo dice y ya. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Versículo 39 dice: y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Cierre sus ojos, pidamos dirección al Espíritu Santo. Él inspiró esa palabra. No podemos jamás separar a la Biblia, la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Él la inspiró y Él la quiere sellar en nuestros corazones. Cierre sus ojos y disponga su vida en el nombre de Jesús. Padre, hoy queremos que hables a nuestras vidas. Hoy queremos que esta palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, papá. No queremos solamente humana sabiduría. Queremos ese querigma, esa sustancia, ese contenido de tu palabra, Señor. Y como el apóstol Pablo, no venir con persuasión humana, sino con demostración del poder en el Espíritu Santo, hablando netamente de que la palabra baja al corazón, sella nuestro corazón, lo impacta y nos hace cambiar y transformar y arrepentirnos, no por nosotros mismos, sino por tu palabra en nosotros, Señor, pues la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Como ya te estaba diciendo, vamos a estudiar esta parábola, que por la duración tan corta, muchos le llaman parábola corta o dicho parabólico. Un dicho parabólico es un dicho o con una enseñanza como una parábola. ¿A quién iba dirigida esta parábola originalmente? ¿Bajo qué contexto la dijo Jesús? ¿Qué significado tienen sus elementos? ¿Qué enseñanza trae para nosotros hoy en día? Y sobre todo la aplicación práctica. Es lo que vamos a ver el día de hoy. No se distraiga, ponga mucha atención a la palabra. Quiero que comencemos a estudiar esta parábola enseñando lo que no es esta parábola. ¿Se acuerda que apenas hace tiempo aprendimos la parábola del sembrador? Se me estaba yendo, aquí lo tengo. Y le dije que el reino de Dios no era ¿qué? No es ahora. Y le expliqué lo que era el reino de Dios, explicándole primero lo que no es el reino de Dios, el establecer un gobierno mundial, etcétera, etcétera. Quiero que hagamos lo mismo el día de hoy. Quiero comenzar explicándole esta parábola, diciéndole primero lo que no es esta parábola. Muchos predicadores modernos hacen estragos de texto como este por no prestar la debida atención al contexto, o en definitiva, porque son ellos los que les gusta decir a la Biblia que enseñe, en lugar de dejar que la Biblia nos diga que enseñar, que como ya se lo he dicho, no es lo mismo que la Biblia me hable, que yo saque, o vaya, que la Biblia tenga sus propias enseñanzas y nosotros las demos, a que yo quiera respaldar una enseñanza por la fuerza en esta palabra y se las quiera dar. Se ha usado esta parábola de Jesús para justificar infinidad de enseñanzas antibíblicas, sobre todo modernas, bajo el pretexto de que es el vino nuevo de parte de Dios. A los que nos aferramos a la sola Escritura, o a que solamente la Biblia es la que nos habla, nos llaman, entre otras cosas, que somos religiosos, que somos fariseos, que nos falta revelación, que somos odres viejos. ¿Qué hace mucha gente hoy en día con la parábola del vino nuevo? Llega una enseñanza nueva
Y cuando tú le dices, hermano, es que eso no es bíblico, te dicen, no, lo que pasa es que tú eres vino añejo, tú eres un odre añejo, tú eres un odre viejo. Dios está trayendo el vino nuevo de esta enseñanza a su iglesia. Dios está trayendo el vino nuevo de la revelación a su iglesia. Dios está trayendo, y utilizan esta parábola para respaldar un montón de cosas antibíblicas. Y ahorita va a ver lo que significa realmente esta parábola. Por ejemplo, la enseñanza de la renovación apostólica de los últimos tiempos para que Cristo regrese a la tierra a reinar, no está en la Biblia. En el año 2000, a principios del año 2000, un hombre llamado Peter Wagner se le ocurrió que él era un apóstol horizontal y que tenía varios apóstoles verticales y que iba a formar una red apostólica y que ahora todos iban a ser apóstoles. ¿Por qué Jesucristo no puede regresar a la tierra hasta que la red apostólica no gobierne el mundo? En grosso modo le estoy diciendo lo que hizo Peter Wagner en el 2000, a principios del año 2000, y si se da cuenta de ahí para acá, es el boom de la apostolitis en las iglesias. ¿Cuántos tienen aquí más de 15 años de cristianos? Levanten su mano. ¿Había apóstoles antes en las iglesias? ¿Verdad que no? Eran pastores, 10, 15 años de cristianos, no de edad. Si usted le pregunta a un hermano, pregúntele a su papá o pregúntele a un cristiano, no había apóstoles en la iglesia. Fue a partir del año 2000 que un hombre llamado Peter Wagner empezó con la renovación apostólica y que teníamos que haber apóstoles horizontales y verticales. No sé de dónde saca tal cosa, no viene en la Biblia. No puedes sobre la Biblia decir esto es vino nuevo. No puedes escribir, dice la Biblia, que hay de aquel que añada palabras a esta escritura. Nadie debería de ostentar ese título hoy en día. Sí hay labor apostólica. La palabra apóstol significa enviado con un propósito. Es más, cuando mandan misioneros, hay iglesias, y ya debemos de hacerlo, poco a poco tenemos que ir creciendo hasta hacerlo, sostener misioneros. Mandas un misionero a la sierra, ¿sabes qué? Se va a ir, o a China, si lo quieren ver como loca, donde lo quieran mandar. Vamos a mandar un misionero va y predica y establece la palabra de Dios, el evangelio en tal lugar. Ese es un apóstol, pero está haciendo la función de enviado. La palabra apóstol significa enviado, pero no tiene que ostentar el título. Yo soy apóstol para él. No. Tú eres misionero, eres un predicador y se acabó. Eso es un apóstol nada más. No hay tal cosa como una red apostólica mundial establecida en la Escritura. Usted puede leer de tapa a tapa la Biblia y no viene nada de red apostólica en ningún lado. ¿Pero qué te dicen? Es que tú no crees en eso porque tú eres odre viejo. Es que tú no crees en eso porque tú eres un vestido viejo. Es que tú no sabes eso porque tú no tienes el vino nuevo y yo sí lo tengo. Cada día es más común ver apóstoles autonombrados. Por lo regular, sus esposas son profetas. Muchos de los contactos que tengo agregados en Facebook que eran pastores, de un día a otro aparece ya como apóstol. Y buscas el contacto de su esposa y es profeta. Y ya, la nueva iglesia y conducida por el apóstol y su esposa la profeta. Y apóstol y profeta en todas las iglesias prácticamente hay ya. Creen que por dar cobertura a una iglesia, que no sé qué entiendan por cobertura, pero bueno, o por plantar otra iglesia aparte de la que pastorean, crecieron al grado de apóstol. Sin embargo, eso no viene en la Biblia. La Biblia dice que son los 12 apóstoles del Cordero, los cuales Él llamó, y son únicamente esos 12, no hay más. ¿Sabe cuál es un requisito indispensable para tener el título de apóstol? Haber visto a Cristo. ¿Usted cree que los apóstoles de hoy, por más grandes que sean, que tengan 90 años, 100 años, vio a Jesús? No. Pero dicen, es que es el vino nuevo. Tú no sabes, es el vino nuevo en el cual el Señor quiere llenar odres nuevos. Todo esto y muchas aberraciones se llevan a cabo bajo el lema vino nuevo de Dios. Sin embargo, si leemos el contexto bajo el cual Jesús contó esta parábola, eso es hermenéutica, entender también el contexto en el cual se escribe, nos vamos a dar cuenta que no tiene nada que ver. Vamos a leer Lucas 5, pero ahora desde el versículo 17.
Ahora, un momento nada más antes de continuar. ¿Se acuerdan que cuando prediqué acerca de la igualdad de género le dije que bíblicamente no se pueden ordenar pastoras? Bíblicamente no hay un oficio pastoral para la mujer sola. Le dije eso y le dije, no nos toca a nosotros bajar a ninguna pastora del púlpito y decirle que está mal ella y Dios. Y de igual manera, no nos toca a nosotros andar, tú no eres apóstol, tú eres... Déjelo, él y Dios. A la final de cuentas, Dios le hablará y tendrá misericordia de ellos. Esa es nuestra oración. Lucas 5 del 17 al 35. Vamos a ver bajo qué contexto se escribió esta parábola y qué realmente es lo que nos dice. Aconteció que un día, es más, si lee desde el versículo 16, dice, él se apartaba a lugares desiertos y oraba. O sea que acaba el contexto anterior y empieza una nueva historia que dice, aconteció que un día, o sea que aquí nos empieza a narrar un día del Señor, algo nuevo el contexto, que él estaba enseñando. Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Sucedió que unos hombres que traían un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, con su camilla, poniéndole en medio delante de Jesús. ¿Qué hicieron? Había mucha gente, estaba predicando Jesús y ellos dijeron, no, ¿cómo vamos a llegar hasta él? Subieron a la azotea y bajaron por una camilla, lo bajaron al enfermo y así pudo presentarse delante de Jesús. Dice el versículo 20, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Ponga mucha atención a esta frase. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué cavilan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene derecho, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, ojo, al instante, las sanidades de Dios son así, no es de que ven por tu milagro y regresa y conforme a tu fe vas a ir sanando. Dios sana al instante. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Después de estas cosas, esta es una historia que va ligada. Terminó Jesús de hacer eso y después de estas cosas nos habla del mismo día, el mismo contexto. Después de estas cosas salió y vio a un publicano, a un hombre que cobraba impuestos, llamado Leví, que es Mateo, el evangelista Mateo, o el apóstol Mateo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Ojo, le dijo sígueme, no le dijo haz una oración. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Mateo le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué come y bebe con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gloria a Dios, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan? Escuche, ya vimos dos historias en el mismo día, que es el contexto. Primero vemos que Jesús sana a un hombre paralítico de una manera extraordinaria, lo bajan por el techo. Después vemos que Jesús llama a Mateo y él va a su casa y se pone a comer con todo este tipo de gente pecadora. E inmediatamente, bajo el contexto de estos dos sucesos, dos hechos, dice que le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones
y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo: ¿pueden acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando su esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Toda la enseñanza que vemos posterior de los odres nuevos, vino nuevo, es a consecuencia de una pregunta: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y a su vez esta pregunta surge de dos hechos importantes. Primero, la sanidad otorgada al paralítico, y segundo, que Jesús haya ido a comer a la casa de un pecador. Esto es el contexto de esta historia. Esto es lo que nos dice la Biblia a nosotros, no lo que yo quiero que la Biblia diga. La palabra ayuno significa abstenerse de. En este caso es abstenerse de comer voluntariamente. En la Biblia solamente encontramos que Dios ordena a su pueblo ayunar una vez en el día de la expiación. Vaya a Levítico 16, 29. Recuerde, deje aquí marcado para estar regresando. La palabra ayuno surge, la enseñanza parabólica de Jesús del vino nuevo y odre nuevo surge a raíz de una pregunta muy sencilla, pero muy doble intención que hicieron los fariseos. Es: ¿por qué el ayuno? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y vamos a ver todo lo que tiene que ver esto. La palabra ayuno significa abstenerse de. En este caso es abstenerse de comer voluntariamente, porque hay veces que no tienes para comer y ahí aunque quieras comer dices: pues no como, ¿verdad? Gracias a Dios creo que rara vez o ninguna vez nos ha pasado, pero si es así, entonces ya no es voluntario. Levítico 16, 29, dice la Biblia: y esto tendrás por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligirás tu alma. Si tú buscas esto, te habla acerca de ayunar. Afligir tu alma significa ayunar. Y ninguna obra harás, ni el natural ni el extranjero que mora en ustedes. Solamente, quiero que me vean, solamente una vez al año Dios le manda a su pueblo, a los judíos, ayunar. No más. Usted puede leer todo el Antiguo Testamento, porque ahorita estamos hablando en el contexto del Antiguo Testamento, vaya, de los fariseos, los doctores de la ley que se basaban en el Antiguo Testamento, y Dios solamente les dice: ayunen una vez al año. Es todo lo que pido, una vez al año, el día de la expiación, y nada más. Sin embargo, se había tomado una práctica común en la época de Jesús, que los religiosos ayunaban lunes y jueves, 2 veces por semana. Vaya a Mateo 6, 16 al 18. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque de aquí va a entender por qué hicieron esa pregunta. ¿Sabe por qué le preguntaron? Porque dijeron: yo soy muy religioso, Dios me manda a ayunar una vez al año, pero yo ayuno 2 veces a la semana. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Porque ellos no son tan religiosos como yo. Yo sí soy religioso y no tengo lo que ellos tienen. Mateo 6, del 16 al 18. Cuando ayunes, no seas austero como quienes. Ay, ¿por qué les dice esto Jesús? Porque ya estaba esa práctica desde cientos de años antes, de que la gente afligía su carne, y aunque no era el día de la expiación, decía: hoy voy a ayunar el lunes, hoy voy a ayunar en jueves. ¿Qué significaba que seas austero? Que estaban: ¿qué tienes? Es que hoy estoy ayunando, me duele mi pancita por ayunar. Decía: no seas austero. ¿Qué logras con eso? Que la gente diga: ay, el hermano ayuna, qué buena onda, no, por eso es tan espiritual. Le dicen: ¿sabes qué? Eso es hipocresía. Estás siendo hipócrita, le estás anunciando a todos que ayunas. Dice: porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. O sea, ponen su cara de sufrido.
De cierto te digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa de ellos? Que la gente te reconozca. Que tú les digas, no, porque estoy ayunando, que la gente diga, ah, qué bueno, ya, es toda tu recompensa. No esperes más de parte de Dios. No esperes nada de parte de Dios, porque ya tu recompensa fue que la gente diga, ah, ya, fue todo. Pero tú cuando ayunes, ojo, Jesús tampoco establece el ayuno como un mandamiento. Dice, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Hoy en día sería como, sal bañadito, no salgas todo mugroso, que no se dé cuenta la gente que estás ayunando. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. Hoy en día muchos cristianos ayunan esperando una gracia especial de parte de Dios. Algo así como torcerle el brazo a Dios. Ven, ¿sabe qué hacen muchos cristianos hoy en día? Guardamos proporciones, no me tome como hereje, siempre se lo he dicho. Yo estoy ayunando y Él es Dios. Y le digo, Señor, así. Ah, no, Señor, no estoy ayunando. Quieren forzar a que Dios les haga algo. Eso se llama manita de puerco. Y a poco no, cuando te hacen, le dicen que haga algo con tal de que ya no lo hagas, le sigas haciendo manita de puerco y conceden el favor. ¿Qué se conceda manita de puerco? Lo demás no. Muchos cristianos ayunan esperando que Dios les conceda algo. Ay, ya se viene el examen a la UNAM, voy a ayunar. Mejor ponte a estudiar. Es que porque no ayuné, por eso Dios no me dejó tener aquel trabajo. Como no ayuné, Dios no me bendijo. Como no ayuné, el ayuno no es para torcerle el brazo a Dios y Dios te conceda alguna petición. Hay quienes ayunan para sentirse más espirituales que los demás y por eso lo anuncian a los cuatro vientos que están ayunando. A lo mejor no quieren una petición, pero llegan a la iglesia el día de oración y los días de servicio. Es que yo estoy ayunando porque la presencia de Dios es tan poderosa cuando ayuno. Ok, ayuna, si te gusta, pero no se lo digas a nadie. A nadie. Dice la Biblia que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Aleluya. Otros más ayunan, me lo acaban de platicar hace poquito, para bajar de peso. De verdad. Me platicaron de personas que lo hacían, no de que ellos lo hacían. Me dijeron, es que conocí unas personas que ayunaban. Vamos a ayunar, ¿con qué propósito, qué motivo? Para bajar de peso. Eso se llama malpasarte, nada más. Sin embargo, la esencia del ayuno no es otra que tener una intimidad profunda con Dios. Vaya a Isaías 58 del 1 al 7. El ayuno no es para bajar de peso, obviamente. El ayuno no es para que Dios te conceda una petición. Es que voy a ayunar para que Dios me dé esto. No. El ayuno tampoco es para sentirte más espiritual que los demás. ¿Sabe para qué es un ayuno? Para tener intimidad con Dios. Y se lo voy a poner, ahorita leemos, quiero que me vea, se lo voy a poner bien fácil en una ilustración más personal. ¿Qué pasa? Yo tengo 2 hijas, aquí varios matrimonios tenemos nuestros hijos, vamos, venimos, al cine con los hijos, esto, lo otro. No se puede tener esa intimidad, y no me estoy refiriendo a la alcoba nada más, que podías tener con tu esposo, con tu esposa, porque están los hijos. Pero ¿qué pasa cuando dejas a los hijos encargados con tu suegra, con quien sea, y dices, vamos tú y yo solos al cine? Cambia completamente. Ahora sí ya la tomas de la mano y dice, porque bueno, yo agarro una visita, mi esposa agarra la otra y tenemos que andar al pendiente y todo. Y en ese momento, cuando estamos ella y yo solos, cambia por completo. Eso es el ayuno, el decir, me abstengo de todo lo que me estorba y únicamente me voy a meter con Dios. Porque hay gente que no come, pero ¿qué tal si la pasa en Facebook y viendo la televisión? Pero estoy ayunando. También es lo mismo, no vale de nada. El ayuno únicamente es cuando quieres tener intimidad con Dios y no se lo debes de decir a nadie. Isaías 58 del 1 al 7, escucha bien lo que dice la palabra. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Me buscan de día
y quieren saber mis caminos como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Te hice manita de puerco, Dios, y no me pelaste. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de tu ayuno buscan tu propio gusto y oprimes a tus trabajadores. El ayuno lo haces para ti, para sentirte bien tú, y aún así sigues siendo malo socialmente hablando. He aquí para contiendas y debates ayunas, porque yo ayuno de esto, tú ayunas del otro, yo ayuno más días. Eso nada más es para pelear, para sentirte espiritual y para herir con el puño inicuamente. No ayunes como hoy para que tu voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? ¿Es ese el ayuno que escogió Dios? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza junto al junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamarás a esto ayuno y día sagrado a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompas todo yugo? Y quiero explicarle esta cita porque hay gente que dice bajo este lema de esta cita que debes de ayunar para poder traer o hacer una liberación. Pues porque aquí dice que desatarás. ¿Sabe? El contexto de esta cita es el contexto social. Los judíos tenían trabajadores a su cargo y ellos ayunaban, pero oprimían y traían mal a sus trabajadores. Por eso el Señor les dice, el ayuno que yo escogí es para que desates esas ligaduras de impiedad, para que dejes de ser mala onda con tus trabajadores. Lo podríamos traducir hoy en día. ¿Qué versículo vamos? 7, ¿verdad? No es que partas tu pan con el hambriento, o sea que el ayuno, cuando tienes intimidad, va a cambiar tu corazón, y que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Por qué se esconde de su hermano? Porque le debe, y le van a tocar a su casa y le dicen, no está ayunando, no puede salir. ¿Tú crees que eso es un ayuno bíblico? ¿Tú crees que eso le agrada a Dios? Por supuesto que no. Dale un aplauso al Rey. Eso es en cuanto al ayuno. En cuanto a la sanidad, ahorita vas a ver por qué te explico todo eso, se liga ahorita todo. En cuanto a la sanidad otorgada al paralítico, lo que le causó molestia a esta gente, a los fariseos, fue la frase, tus pecados te son perdonados. Aquí vemos que a Jesús le importaba más salvar que sanar a las personas. Los milagros fueron un sello de su misión en esta tierra. Sin embargo, no significa que sean el centro del mensaje. Creemos en los milagros, pues es parte de la naturaleza misma de Dios. Dios es un Dios sorprendente y milagroso, ayer, hoy y por los siglos. Lo que no creo y no creemos es en los milagreros, que bajo la fachada de ser enviados de Dios, desvían el corazón de la gente hacia ellos en lugar de hacia Dios. Acaba de pasar el evento en el Azteca, lo volvemos a retomar. Un milagrero llamado Timothy Joshua, que únicamente es el Benny Hinn africano, le llaman. ¿Sabía que este hombre vende calcomanías para tu coche y agua también bendita? La calcomanía bendita y el agua bendita, si el costo de producción y de venta normal es de $5, lo da en $50, porque cuando lo pegues en tu coche te va a ir bien, y cuando tomes esa agua vas a estar bien. ¿Y sabía que hace eso Benny Hinn? Timothy Joshua. Eso es fetichismo. Vámonos a pare de sufrir, entonces. ¿Qué es lo que hacen también? Milagreros. Ponen su manta y el único que está ahí es Timothy Joshua. No dice nada de Jesucristo, no predican el evangelio, no hacen nada. Jesús estaba más preocupado por el alma de las personas. Por eso le dijo, tus pecados te son perdonados. Cuando se armó toda la rebabaraba, le dijo, ok, para que vean el mensaje que tengo es de parte de Dios y con poder, levántate y anda. Ese fue el sello nada más. No fue porque Jesús viniera a sanarnos.
Es que el mensaje debe de ser sanidad y milagros. No es cierto, el mensaje es el Evangelio, fue el Evangelio y será siempre el Evangelio de parte de Dios. Ese es el mensaje bíblico. Pero queremos hablar de milagros y solamente milagros. ¿Sabe qué hacía Jesús cuando sanaba a la gente? Le decía, vete, no peques más y no se lo cuentes a nadie. ¿Y hoy en día sanas a alguien? No eres tú, es Dios. Porque si Dios sana, ¿y qué haces? Lo publicas, le cuentas a todos, cada vez que predicas del día que sanaste a tal persona. Eso es parecido a lo que hacía Jesús. ¿Quiénes son los invitados, los que están de bodas? Vamos más adelante, regrese a Lucas 5. El mensaje no son los milagros. Porque hay gente que dice que yo no creo en los milagros, que el pastor no cree en los milagros. Por supuesto, cuando Dios quiere hacer algo, lo hace bien y bien hecho. No es un Dios mediocre. Lo que no creo es en los milagreros, en la gente así. Le he dicho muchas veces, si tan profeta, tan psíquico es, ¿por qué no se saca la lotería? Si tan sanador es, ¿por qué no va a los hospitales o a los lugares donde verdaderamente hace falta? No nada más en lugares donde su ego es exaltado y mucho dinero corre. ¿Quiénes son los que están de bodas? En la época de Jesús, es más, vamos a leerlo, del versículo 34, 33, sí, 33. Ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Jesús les dijo, versículo 34, ¿pueden acaso los que están de bodas, hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? En la época de Jesús, en que Jesús relató esta parábola, había una costumbre muy especial. Los amigos del novio o del joven que se iba a casar le acompañaban durante una semana. Ojo, no era despedida de soltero. Ay, no, imagínate una despedida de una semana, fashion. No. Escuche lo que dice. Lo acompañaban durante una semana. Estaban a cargo de los arreglos de la boda y se esperaba que hicieran todo lo posible para promover el éxito en la fiesta, algo así como los padrinos. De hecho, si usted lee en Juan 2, se acordará del maestresala, es uno de los que acompañaban al novio, que estaba viendo que hubiera vino y que tuvieran vino para dar vino a los comensales. Es parte de los que están de bodas, así se les llama. Ellos hacían todo lo posible para el éxito de la fiesta, como este hombre de Juan 2. Nadie que va a una boda lo hace con la intención de estar de luto, triste, afligiendo su alma o ayunando. A menos que se case a fuerzas, ¿verdad? Entonces sí. Si está el papá de la novia atrás con la escopeta y tú estás ahí, acepto, a lo mejor sí puedes estar triste. Pero los que nos casamos por amor, ha sido de los días más maravillosos de nuestra vida. Amén. Sin embargo, Jesús añade, pero vendrán días cuando el novio será quitado de ellos, entonces en aquellos días ayunarán. ¿De qué hablaba Jesús aquí? De su muerte. Jesús decía, ahorita no, ahorita están de bodas, ahorita el esposo que soy yo, estoy con ellos, ahorita ellos están de bodas, están alegres, están contentos. Va a llegar el tiempo, estaba diciendo esto, profetizando esto Jesús, en que el novio será quitado. Él estaba, y de hecho si leemos los evangelios en varias ocasiones, él predijo su muerte. Si él no hubiera muerto en la cruz del Calvario, sería un mentiroso, pero él predijo su muerte porque él es Dios, él sabe todo. Entonces les dijo, el esposo será quitado y en aquellos días ayunarán. Ponga mucha atención, ahorita se va a ligar todo esto. ¿Qué significa el vestido y el odre viejo? Un vestido viejo, al igual que ahora, es aquel que por el uso, las lavadas y el paso del tiempo se desgasta al punto de necesitar compostura. Creo que en eso no tenemos mucha dificultad, ¿verdad? Todos hemos tenido alguna vez alguna ropa que nos gusta tanto, que nos la ponemos todo el día, a todas horas, en todo lugar, y la lavamos tanto y se desgasta tanto que llega a romperse, que ya te vas a poner tu pantalón que te gusta y... Eso es un vestido viejo, a final de cuentas, una vestimenta vieja.
Los odres son recipientes de cuero para contener agua o vino. Hay gente que pone en sus ilustraciones odre nuevo, odre viejo, y pone como un cántaro de barro. Eso no es un odre. Un odre es, ¿ha visto las cantinfloras antiguas como de cuero? Eso es un odre. Lo hacían de animales, de bueyes, de ovejas, dependiendo si era casero, era de un cabrito, de un animal pequeño, si era para negocio, era un animal grande, una vaca. ¿Qué hacían? Desollaban al animal, curtían la piel, le cosían las orillas, las manos, los pies y dejaban la abertura del cuello para verter y sacar el líquido por ahí. Ya nada más le amarraban un nudito y ya podían cerrarlo y transportar su odre. Eso es un odre. El vino, cuando lo metían, un vino nuevo lo metían en el odre, estiraba el cuero del odre, porque el vino fermenta. Y cuando hay fermentación hay emisión de gas. Entonces, el odre que es viejo y usado no tiene elasticidad y se rompe. ¿Has visto como cuando inflas una bolsa y se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que de repente ¡pam!, bota? Eso es lo que pasaba con el odre. Tapabas el odre para que fermentara el vino, pero el vino empezaba a sacar más gas, más gas, más gas, y se veía más hinchado, más hinchado, más hinchado, hasta que ¡pum!, reventaba el odre, y el odre se echaba a perder y el vino se desperdiciaba. Esto es algo que era muy común en la época de Jesús, este tipo de odres. Por eso fue que les dijo esta enseñanza. Ambos, el vestido viejo y el odre viejo, tienen la misma representación en esta enseñanza de Jesús. Aquí vamos a entrar ya en materia, ponga mucha atención. ¿Qué significa el odre viejo y el vestido viejo? Esto es lo que nos interesa más de esta enseñanza. Y todo lo que le dije anteriormente es para respaldar lo que le estoy diciendo, lo que le voy a decir ahorita. Primero, la religiosidad. ¿Qué significa un odre viejo? ¿Qué significa un vestido viejo? Religiosidad. Como ya vimos en en Lucas 5:21, no vaya, dice, tus pecados te son perdonados. Lo que ofendió a los fariseos no fue la sanidad. Lo que ofendió a los fariseos fue el hecho de proclamar perdón de pecados. Para ellos esto es un atributo únicamente de Dios, y están en lo cierto. Lo que ellos no creían por su religiosidad es que Jesús es Dios. ¿Cuántos saben que Cristo es Dios? Sin embargo, su religiosidad no los dejaba ver más allá. Vaya a Mateo 33:13. Mateo 33:13. Aleluya, vamos a darnos prisa. 23:13 dije. Lo que no despertaban. Ya vamos a poner otros ventiladores. Esta vez se siente un poco de calorcita, pero creo que ya no tanta. No se desesperen. Mateo 23:13 en adelante. Dice la Biblia: mas hay de ustedes, escribas y fariseos, empezamos con los cocolazos, hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. ¿Qué hacían los fariseos? Que decían, no, Jesús no es Dios, pero tampoco seguían a Dios, tampoco seguían a Jesús, por así decirlo. Ay de ustedes, versículo 14, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de la viuda y como pretexto hacen largas oraciones, por esto reciben mayor condenación. Buscaban un lugar donde podían lucirse. Ay, en esa casa hay una viuda. Pues vamos a hacer oración a la casa de la viuda. Y se paraban y oraban en voz alta para que los vieran, no porque desearan bendecir la casa de la viuda y a la viuda misma. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para ser un prosélito, un seguidor, y una vez hecho, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes, Dios. Ay de ustedes, guías de ciegos, que dicen, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Ellos no entendían la esencia de la ley, no entendían el sí, que el rito y lo demás no tiene nada que ver, y ahorita lo vamos a ver.
Hasta ahí nada más, después lee en su casa hasta el versículo 36, Jesús se la pasa dándole con todos los escribas y fariseos. Muchos confunden religiosidad con tener doctrina. Ponga mucha atención en este punto. Mucha gente me ha tachado de religioso y de que tengo mucha religiosidad y de que soy un fariseo moderno y todo, porque tenemos doctrina de parte de Dios y por la gracia de Dios tenemos doctrina. Ni siquiera es mía, no puedo adjudicarme ni una palabra. Confunde religiosidad con que el hecho de que tengas doctrina, porque muchas veces van de la mano. Porque mucha gente que estudia, que sabe, que son doctores en teología, en divinidades, etcétera, etcétera, se vuelven con una cabezota de este tamaño, pero un corazón chiquito, no aplican lo que entienden y se vuelven religiosos. Y te hablan de las doctrinas de la gracia, y eso se llama hipocalvinismo, en el cual dicen, tú no crees en las doctrinas de la gracia, no, entonces no puedes ser salvo. Yo sí creo en la predestinación, y hay gente que no cree en la predestinación, que es predestinada. ¿Me escuchó? Aleluya. ¿Sabe qué hace el hipocalvinismo? La religiosidad. Si no son de mi iglesia y de mi doctrina, no son salvos. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo no sé cuántos, es más, le digo algo, aquí a lo mejor hasta hay gente que tampoco es salva, que le gusta venir a la iglesia, que le cae bien uno que otro, que ya vio visión y dice, ¡ay, esa chava! Me apunto, Señor. Pero que tal vez no son salvos. Confunden la religiosidad con el hecho de tener doctrina, porque mucha gente que tiene doctrina es religiosa. La gran diferencia es que la religiosidad es para sentirse bien uno mismo. Hacen o actúan de tal manera que se sientan bien. Yo sé todo esto, yo entiendo todo esto, yo hago todo esto, y con eso te sientes bien. Eso es religiosidad. Eso para Jesús en la Biblia vemos es religiosidad, porque los escribas y fariseos decían, yo sé esto, ¿por qué tus discípulos no lo otro? Yo hago esto ya. ¿Y para quién lo hacían? ¿Para Dios o para sentirse bien ellos? Eso es la religiosidad, que haces las cosas para sentirte bien. La gente que algún día me llegaba a decir, es que con usted no se siente nada en la alabanza, pastor. Gloria a Dios, no era para ti, hermano, es para mi Dios, para el que lo hago, para Él le cantamos y a Él le adoramos solamente, porque me comparaban mucho con gente que había estado anteriormente. La doctrina tiene como finalidad que se hagan las cosas de manera que solamente Dios reciba toda la gloria. Esa es la diferencia entre religioso y una iglesia doctrinal. ¿Tienes doctrina? Ok, aplícala de manera que Cristo sea el único que sea glorificado. Calvino dijo que la señal de la sana doctrina es que no busca que los hombres sean honrados. Yo no busco que la gente me conozca y diga, el pastor da con sana doctrina, y que no. La señal de una sana doctrina es que busca que Dios sea glorificado. Esa es la señal de una sana doctrina. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la doctrina de la oración de fe? Vamos a retomarlo rápido, ahorita la dejamos pronto. ¿Sabes a quién busca que sea glorificado? El hombre. Porque yo hice una oración y yo soy salvo. ¿Sabes que el hecho de que no predique eso se le llama sinergismo? La palabra sinergia significa unidad para el poder, etcétera, etcétera. La palabra monergismo, que es en lo que creemos nosotros, es yo no hice nada para ser salvo. Únicamente aporté una cosa, mi pecado. Todo en mi salvación lo hizo Dios. Por eso toda la gloria se la lleva solamente Dios. Yo no le ayudé con una oración. Que le va a aplaudir a Dios, a Dios. Yo no le ayudé a Dios a ser salvo con una oración. Yo no le ayudé a Dios a ser salvo portándome bien, no. Yo no hice nada para ser salvo. Todo se lo debo a Él solamente. Número 2. ¿Qué significa el odre viejo? El vestido viejo. Primero, religiosidad. Segundo, los rituales de la ley. Aquí podemos entender como ritual a todo lo establecido de forma ceremonial en el Antiguo Testamento. Holocaustos, ofrenda de libación, la Pascua, el tabernáculo, la fuente de bronce, todo lo ceremonial, repito, que encuentra en el Antiguo Testamento rituales de la ley.
Esto tenía solamente un propósito: revelar poco a poco a Cristo. Esto se llama revelación progresiva. Cristo no llegó y se presentó de golpe. Poco a poco se fue revelando a la humanidad y su plan de salvación. Esto lo vemos en Colosenses 2:15 y Hebreos 8 del 1 al 7. Vamos rápidamente a esas citas. Y acuérdese, no quite su dedo de Lucas. ¿Por qué para los cristianos del primer siglo no fue difícil creer ni siquiera establecieron en la Biblia la palabra Trinidad? Porque ellos eran de Hashem, del Padre, del Dios de los hebreos. Caminaron con Jesús, conocieron a Jesús, estuvieron con Jesús, y en el día del Pentecostés vivieron la experiencia del Espíritu Santo. Para ellos era algo normal, o sea, la revelación de Dios la vivieron en todo su esplendor. Así nosotros, la ley vemos que es una revelación gradual para revelarnos en el Antiguo Testamento a Cristo. Toda la Biblia se trata de Cristo y su plan de salvación. ¿Sí, amén? Si usted encuentra otra cosa que no apunte a Cristo y el plan de salvación, en su mente deséchala y únicamente se trata de Dios. Colosenses 2 del 15 al 17. Escuche lo que dice Pablo. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí lo que nos interesa en este versículo es saber que fue Cristo en la cruz. Por tanto, nadie te juzgue. Significa, como Cristo murió en la cruz, ya nadie te juzgue en cuanto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¡Ojo! Jesús no se está refiriendo, porque hay gente que lo toma y dice, aquí dice que no me juzgue por la bebida, pastor. Aquí te está diciendo que los hebreos tenían rituales de la ley, y que cuando Cristo murió en la cruz, esos rituales quedan abolidos. Que ya nadie te juzgue si tú tienes el día de reposo o no, si tú cumples con el Shabbat, el día de reposo, si tú haces oraciones, libaciones, ya nadie te juzgue. Eso ya quedó atrás. Versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Dice, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué significa pero el cuerpo es de Cristo? Escuche bien. La sombra es los rituales de la ley, pero el cuerpo, para que se vea una sombra, es de Cristo. Nosotros encontramos, si usted lee atentamente el tabernáculo, encontrará que apunta directamente a Cristo y a su plan de salvación, que cada una de las de las características del tabernáculo, de la fuente de bronce, todos los ritos que encontramos en el Antiguo Testamento hablan de Cristo. ¿Sí me está escuchando? Hablan de Cristo. Aquí lo principal es que no nos quedemos en el rito. Les decía Pablo a los judíos, no vean la sombra, vean el cuerpo que hace esa sombra. El cuerpo que crea la sombra, los rituales, es Cristo. Por eso todo se trata de Cristo. Hebreos 8 del 1 al 7. Por eso es que nosotros no vamos a ser mesiánicos jamás. No podemos regresarnos a la sombra. Ya dejemos a un lado tanta situación de que si son copias pirata de los judíos, de que si puedes tomar la nacionalidad judía, todo lo que quieras. Bueno, ¿sabes qué? Yo le quito todo eso, quítale todo eso y ponte a ver por el simple hecho, el mesiánico es un cristiano que quiere tomar costumbres judías, ponerse equipar, circuncidarse a ellos y todos los ritos de la ley. Pero eso es quedarte en la sombra. Yo mejor me voy al cuerpo, que es de Cristo. Prefiero estar con Cristo. Dice Hebreos 8 del 1 al 7, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de Dios, del trono de majestad en los cielos. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? ¿Quién? Cristo. Nosotros somos reyes y sacerdotes, Él es rey de reyes y Él es sumo sacerdote. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. En la ley, el sumo sacerdote presentaba ofrenda y sacrificio, pero tenía que presentar también por él mismo, porque también era pecador. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, según habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y ¿qué? Y sombra de las cosas celestiales,
como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Si usted lee el libro de Éxodo, se dará cuenta que Dios es muy específico en la manera en que le dice que haga el tabernáculo. Colores, tamaños, formas, peso, todo es muy exactito. ¿Por qué escogió a Moisés y no a Aarón? Porque Moisés tenía la preparación de parte de Egipto para entender todo lo que le estaba diciendo, conocimientos de arquitectura, etcétera. Por eso escogió a Moisés. Moisés lo lleva al pie de la letra. ¿Por qué? Porque todo eso habla de Cristo Jesús. No podía Dios decirle: hazme 12 cortinas. Y Moisés decir: hay 3 grandes, mira, nada más 1, 2, 3. Ya acabé. ¿Para qué ponemos 12 alrededor? Pues nada más con 3, una que tape de un lado, otra que tape acá, otra que tape atrás y la puerta. Y ya. No le dijo: hazme 3 puertas. Y dijo: ¿para qué 3 puertas, Señor? Pues con una. ¿Sabe por qué son las 3 puertas? Cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, la primera puerta se llama camino, la que entra al atrio; la segunda puerta se llama verdad, la que entra al lugar santísimo; y la tercera puerta se llama vida, la que al lugar santo; y la tercera puerta se llama vida, que entra al lugar santísimo. ¿De quién nos habla el tabernáculo? De Cristo. Por eso Dios le dijo a Moisés: házmelo así. ¿Qué versículo vamos? El 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para otro pacto. Hasta ahí nada más. ¿Qué le dice el escritor de Hebreos? ¿Qué nos dice? Que los ritos de la ley quedaron atrás, que no podemos regresar a los ritos de la ley. Tercer representación: la tradición. ¿Qué significan el odre viejo y el vestido viejo? Tradiciones. Como ya vimos, los fariseos ayunaban 2 veces a la semana, pero esto no era más que una tradición que ellos añadieron. Jamás fue el mandamiento de Dios. Vamos a Mateo 15 del 1 al 6. Mateo 15, del 1 al 6. ¿Se acuerda que los fariseos le dijeron: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Nosotros ayunamos 2 veces a la semana. ¿Eso era un mandamiento de Dios? ¿Era una qué? Una tradición de ellos, nada más. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Era duro y dale con preguntarle a Jesús: ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Había una tradición que antes de comer, nosotros lo hacemos por higiene ya. Nosotros ya sabemos que te lavas las manos muy bien después de ir al baño y antes de comer, decía la canción, ¿no? No la llegó a escuchar. Ya, pero eso es ya por higiene. Pero los judíos tenían una tradición, que te tenías que lavar las manos perfectamente para santificarte y santificar la comida. Una tradición, eso no es bíblico. Dice: ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero tú dices: cualquiera que diga a su padre o madre, es mi ofrenda a Dios con todo aquello que puedo ayudarte. ¿Qué pasa? Que Dios dice en el decálogo, los 10 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre, y el que no lo haga muera irremisiblemente. Pero Dios dice: no, espérate. Eso dice Dios, pero mi tradición va a ser que yo le podría dar dinero a mi mamá, pero prefiero darlo de ofrenda en la iglesia. Y no es que sea malo ofrendar, sino que lo hacían así de: no puedo darle a mi mamá porque este mes prometí dar 10,000 para la iglesia, así que lo siento. O sea, con eso lo único que te promovías era tú. Ay, el hermano darle 10,000 en la iglesia, ay, qué buena onda. Ya recibiste tu paga. Lo único que es autopromoverte. La ley dice: honra a tu padre y a tu madre. Y ellos decían: no, la quisiera honrar, pero yo voy a hacer algo mejor. ¿Mejor que obedecer a Dios? ¿Una tradición es mejor que obedecer a Dios?
Versículo 6. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así han invalidado el mandamiento de Dios por su tradición. La palabra tradición viene del griego paradosis y significa transmitir y encarcelar. Cuando hablamos de tradición estamos hablando de aquello que nos encarcela en la monotonía. Este comportamiento estigmatizado, este molde, esta tradición por lo regular es transmitido por alguien mayor a nuestras vidas. En el caso de la casa, abuelitos, papás, tíos. En el caso de la iglesia, pastores, líderes, hermanos con más tiempo. Porque también los cristianos tenemos tradiciones en las iglesias. Si no me visitan, no voy a la iglesia. Hay mucha gente que tiene esa tradición. Y aquí hay hermanos que no están porque no los visité. Si no me visitan, no voy a la iglesia. La Biblia dice en Hebreos, no dejando de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Pero ellos añaden su tradición y dicen, si no me visitan, ya no voy a la iglesia. Yo no visito mucho a la gente, siempre lo has sabido. No soy un pastor que está visite a la gente. Cuando es necesario, visito a las personas. Quiero que entienda una cosa el día de hoy. No soy adivino. Dígale al que está a su lado, el pastor no adivina. Porque una familia se fue de la iglesia muy molesta porque no la visité, porque tuvo una situación muy fuerte y yo me enteré 3 días después. Y después dijeron que yo no los quise ver, que yo no quise nada. Pero si no me avisan por teléfono, si no me mandan un mensaje, yo no adivino. Aunque supongamos y vean, ay, que no es muy espiritual el pastor y el Espíritu Santo le debería decir, ve a ver a tu oveja. Si no es cierto, avíseme, mándeme un mensaje, márqueme, vayan a ver a mi casa y ya de ahí vamos a la suya, platicamos. Yo no soy de estar visite, porque se vuelven pastor dependientes. Y el día que el pastor no va, yo no vengo a la iglesia. Y pasó con un hermano que lo visitaba los martes y venía el miércoles, lo visitaba el martes, venía el domingo no porque trabajaba. Y el martes que no fui, dejó de venir. Fui al otro martes, ya vino el miércoles, el martes que no fui, dejó de venir. Dije, este ya está haciéndose mañoso. No volví a ir. Y no volví a venir. Y el hermanito ahorita estará trabajando y los miércoles en su casa o qué sé yo. Platicar en el servicio, otra tradición que tenemos los cristianos. En otras iglesias, en esta no, Dios nos libre, esta iglesia no es así. Está la alabanza y todos, pues estoy predicando y por acá con el celular. Y ganan en su juego y amén. O sea, ya lo ligaron para no... O escuchan el partido, por acá traen el audífono y dicen, en lugar de gritar gol, grito amén, para que parezca que estoy conectado a la predicación. Tener tiempo y no asistir a la oración los lunes. Ay, si trabaja, si va a la escuela, si hay algo que se le impide, no se preocupe, no hay problema. Tampoco no soy iglesiólogo, de que tiene que estar todos los días en la iglesia. No, ok, no se puede. No lo voy a sacar de trabajar para que venga al servicio, o vive muy lejos, o trabaja, o la escuela. Pero tengo el tiempo, tengo los medios, pero también tengo televisión y pasa novelas. Lo siento, no puedo. No tomar en serio el ministerio, la gente que ministramos. Sabe que mi hija me recuerda todas las mañanas a mucha gente, de verdad. Porque siempre quiere traer juguetes a la iglesia. Y le digo, hija, no vamos a la iglesia a jugar. Y digo, bueno, pero otros hermanos, parece que venimos a jugar a la iglesia. A la iglesia se viene a adorar al Rey de Reyes, nada más. Hablar mal de los demás, llevar chismes bajo consigna de ponerlo en oración, culpar a otros de lo que a mí me pasa, ser perezoso, actuar por impulsos. Los cristianos estamos llenos de tradiciones que no queremos dejar. Hay gente que tiene la tradición... En otras iglesias, de verdad se lo digo así, en otras iglesias, de que si no vomitas cuando oraron por ti, no te liberaron. De que todos necesitan liberación. Imagínense hay encuentros donde todos hacen vomitar. ¡Qué porquería! Están ahí todos. A mí me liberaron más, mira, yo llené media cubeta. Pues yo traía más demonios que la cubeta y media.
La Biblia no dice que tienes que vomitar para ser liberado. La Biblia dice que un hijo de Dios ni siquiera puede ser poseído por un demonio. Así que usted no diga, ay, no, el chanclas que me vaya a meter. ¿Sabe quién vive en usted? El Espíritu Santo. Aleluya, Cristo, el Espíritu Santo. Él es luz, y la luz y las tinieblas no pueden estar. Cuando tú entras a una habitación oscura y prendes un poco, las tinieblas se disipan. Así en tu corazón está la luz de Dios. Así que ya no puede haber tinieblas en tu corazón. ¿Sí, amén? Si eres nacido de nuevo, aclaro. Aclaro. Justificación por obras. Vaya a Romanos 3:20. Vamos a darnos prisa y vamos a terminar. ¿Qué significa el odre viejo? ¿Qué significa el vestido viejo? Tradiciones, religiosidad, los ritos de la ley. También significa justificación por obras. Creer que por una obra voy a ser salvo. Dice Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, por cumplir leyes, por hacer las cosas bien, ningún ser humano será justificado delante de él, de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sabe para qué sirve la ley? Para que usted conozca lo que es el pecado, nada más. Es un ayo para llevarnos a Cristo. Usted no sabría que no tiene que hacer algo si la ley no dijera, no mentirás. Entonces usted empieza a mentir y en ese momento reconoce su necesidad de un Salvador que es Cristo. Para eso sirve la ley, nada más, no para seguirla. Las leyes, se los dije hace tiempo cuando prediqué caminar en la gracia, le dije, las leyes se hicieron para romperlas. El primer día que usted está de dieta es el día que se le antoja. Porque la ley se hizo para romperse. No te ates a leyes y tradiciones. Mejor ve a Cristo y Cristo te va a llevar a cumplir todas esas leyes. La justificación por obras se aplica primeramente, como leímos, al pueblo de Israel. Ellos creían que guardar la ley o por sus obras serían salvos. Sin embargo, también se aplica a nuestros días. Porque muchos en la iglesia aún creemos que porque hacemos buenas obras somos hijos de Dios. Cuando es al revés, como somos hijos de Dios, hacemos buenas obras. En este caso, el orden de los factores sí altera el producto, porque en el primer caso, nosotros nos llevamos la gloria. Yo hago buenas obras para ser hijo, yo soy glorificado. En el segundo caso, como soy hijo, voy a hacer buenas cosas porque Dios va a ser glorificado. Si entendemos la diferencia, es abismal. Número 5, la vieja naturaleza. El hombre pecador no regenerado por el nuevo nacimiento que nos describe la Biblia en Juan 3 del 1 al 8. No vayas, son Jesús y Nicodemo, y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque si no naces de nuevo eres un hombre pecador, no regenerado. Si un hombre no nace de nuevo y recibe solamente un remiendo de vida, lo único que pasa es que se echa a perder. ¿Qué pasa con una persona? El propósito de que vaya, no se puede conocer el propósito de Dios, pero al final de cuentas supongámoslo así, que una persona de esas que fueron al Estadio Azteca, decía la abuelita de mi esposa, fíjese, ella no es cristiana y tuvo más discernimiento de parte de Dios, pasó ese día que vino, no sé si viernes o sábado, pasó en su coche, la llevaba frente al Azteca y dijo, ¿qué hace toda esa gente aquí? Es que vienen a ver a un hombre que sana. Y ella dijo, ¿cómo es posible que le tengan más fe a un hombre que a Dios? Y no es cristiana. ¿Qué pasa si una de esas gentes que llevas está mala, de verdad, sí está mala? Y si la sana, no voy a decir que no, sí, también se puede sanar. Y se levanta, pero no recibió el Evangelio y no es nacida de nuevo. No se la quieren volver a acercar a Dios. Ya tengo mi milagro, ¿ya para qué? No, pero mira, debes de arrepentirte, de nacer de nuevo, de caminar en santidad. ¿Para qué? Si ya tengo, mira, ya puedo saltar y venir silla de ruedas. Se va al infierno. Pero se fue caminando. ¿Sí me explico? Una naturaleza vieja, no regenerada, que nada más le pones un remiendo de paño, lo echas a perder. Eso es lo que significa el odre viejo. Podemos ver hoy en día muchos cristianos que porque hacen una oración de fe, creen que son salvos, pero viven su vida en pecado. Y lo peor es que no creen necesitar el Evangelio, no creen necesitar ser corregidos y se ofenden y se cambian de iglesia porque les dices, tienes que nacer de nuevo. No tienes que hacer una oración, tienes que nacer de nuevo de parte de Dios.
y dice, no me gusta esa doctrina, gracias. Número 6, por último, ¿qué significa el odre viejo? La conformidad y la comodidad espiritual. Vaya a Romanos 12:2. Obviamente eso que le puse no puede pasar. Si es una mujer predestinada, Dios se las va a arreglar, la sanó, ya después alguien le llevará el evangelio, ya después hablaremos. Los miércoles no se pierda la serie de los atributos de Dios. Vamos a tocar dentro de sus atributos, de su omnisciencia, lo que es la predestinación, la elección, muchos, de verdad que va a estar tremendo. ¿Cómo estuvo el día miércoles los que vinieron? ¿Sí? Dios habló a nuestras vidas, ¿verdad? Y bien, de verdad. Romanos 12:2. ¿Qué significa el odre viejo? La conformidad y la comodidad espiritual. La Biblia dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. No llega por magia, tienes que renovar tu entendimiento, tienes que leer la palabra, escuchar predicaciones, cantar alabanzas, va renovando tu entendimiento, alabanzas bíblicas obviamente. Dice, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo peor que nos puede pasar como cristianos es caer en la comodidad y en la conformidad, pues difícilmente queremos salir de ahí. Nos oxidamos por creer que ya somos alguien o que ya hicimos algo. Vaya a Filipenses 3:13. Esto es el odre viejo. 3:13, no 4:13. 4:13 es todo lo puedo. 3:13 es, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. El apóstol que escribió la mitad del Nuevo Testamento, que tuvo un encuentro directo con Cristo Jesús en su camino a Damasco, por eso pudo recibir el apostolado, porque él vio directamente a Cristo. El apóstol que Dios usó para delinear la doctrina de la gracia en su primera instancia, dice, yo no lo he alcanzado, no lo he logrado, no me puedo acomodar. Pero una cosa hago, olvidándome lo que queda atrás. ¿Qué hay atrás de su vida? Y de la mía, y de la de él. Dos cosas, éxito y fracaso. Pablo volteaba atrás y decía, he tenido muchos fracasos, me ha ido mal, lo dejo atrás. Y volteaba por el otro lado y decía, también he tenido éxitos, también lo dejo atrás. ¿Sabe qué hace más daño a un cristiano tener éxito en el pasado que tener fracaso? Porque tienes un fracaso y dices, Señor, ahora sí, hazlo tú, ahora me dispongo para que sea un instrumento, etcétera, etcétera, le echo ganas si lo quieres ver así, aunque no es así. Pero cuando tienes un éxito y dices, ¡oh! Pues ya dice, ¿qué más necesito? Pues ya soy aquel. Pablo dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado, y Pablo realmente que había alcanzado de parte de Dios grandes cosas. Dice, olvidando lo que quedó atrás, éxitos y fracasos, no importa cuántas veces tuviste éxito o fracaso, déjalo atrás, extiéndete a lo que está adelante, prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cada vez que vemos en la Biblia algún personaje que cae en la comodidad, Dios se encarga de sacarlo de ahí. A Abraham lo sacó de su tierra, de su parentela, de la casa de sus papás y le dijo, sálgase de rentar y váyase a hacer tu propia casa. A Moisés lo sacó de Egipto, yo estoy bien a todo dar, soy príncipe de Egipto, aquí me va re bien, pero Dios le dijo, no, vete al desierto, súfrele, aquí estás muy cómodo. A Pedro lo sacó de las barcas, a David lo sacó de su casa, a Pablo lo sacó de su religión. Nuestra única comodidad tiene nombre, se llama Cristo. Usted sí puede estar cómodo, pero en alguien, en Cristo Jesús nada más. Usted se puede sentir cómodo y estar a gusto en Cristo, no en lo que usted hace, o en lo que ha logrado, o en hacer nada, porque hay gente que está muy cómoda sin hacer nada. El vino nuevo y el vestido nuevo simbolizan, primero, el Evangelio, las buenas de salvación. Dice Romanos 1, 16 y 17, ya vamos a terminar ahora sí. Ay, pastor, lleva 3 veces diciendo eso, pero ahora sí.
Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Obviamente los puntos que vamos a ver del odre nuevo son así rápidos, nos hablan todo lo contrario del odre viejo. En este caso el Evangelio nos habla que ya no es el rito de la ley, que ya no es la justificación por obras, que ahora son las buenas nuevas y es la gracia. El que somos nuevas criaturas, 2 Corintios 5:17 no vaya, dice, el que está en Cristo es ¿qué? ¿Se acuerda que le dije que el odre viejo es la naturaleza no regenerada? El odre nuevo es ser una nueva criatura. La salvación por gracia, Romanos 3, 24 y 25. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, mediante que Cristo es en Cristo Jesús, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Somos salvos por gracia. ¿Qué significa eso? Que todo lo hizo Dios y que no lo merecíamos. Eso es lo que significa. Porque hay gente que dice, por gracia, sí, todo lo hizo Dios, pero pues yo merezco. No, nosotros no mereceríamos. Si queremos que nos dé nuestro merecido, te doy un consejo: nunca ores en una situación que tengas algún altercado, nunca ores porque Dios haga justicia. No lo hagas. Señor, hazme justicia en este. ¿Quieres justicia, hijo? ¿De veras? Tú eres así y así y así y así. Ahí te va tu justo pago. Mejor que Señor, de tu gracia y de tu misericordia, echa mano y haz lo que quieras hacer. Nunca pidas justicia. Bueno, yo te lo dejo si quieres. Número 4, el último, con esto quiero terminar. Un odre nuevo, un vestido nuevo, simboliza reconocer la necesidad de ser transformado. Muchos andamos, vamos a Lucas 5, 36, lo último del versículo. Javier, ¿dónde está Javier? No vino Javier. Sí, aquí está Javier, ayúdame Javier. Dice Lucas 5:36, nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que remiendo sacado no armoniza. La palabra armonizar se aplica para los instrumentos musicales y es no tocar de acuerdo. ¿Nos ha escuchado alguna vez tocando que el del teclado va en un tono, yo canto en otro, la batería no sabe ni dónde está y el del bajo está perdido? No pasa aquí, he escuchado en otras iglesias. Los que saben un poquito más de música de volada lo perciben. Hay otros que dicen, como que se oye ruidosa la alabanza. No se oye ruidosa, no es música, es oído. La música lleva armonía, tocamos juntos. El ruido, cada quien toca por su lado. Y mucha gente anda así, no armonizada, porque viene a la casa de Dios, pero no reconoce su necesidad de ser transformado. Cierre sus ojos, por favor. No es lo mismo ruido que música. Y pueden ser excelentes músicos, profesionales, pero si cada quien toca por su lado va a ser ruido. Indefectiblemente va a ser ruido. Cierre sus ojos, quiero que oremos. Y que se lleve esa última palabra. Esto es lo que más me interesa de parte de Dios para su vida el día de hoy. Usted y yo debemos de reconocer la necesidad de ser transformados en todo tiempo. Como Pablo dijo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Si usted no reconoce esa necesidad, se va a estancar y se va a volver un vestido viejo.
con un parche muy bonito, nuevo, pero que lo va a echar a perder. Reconoce tu necesidad de ser transformado. Eso significa esta parábola. No significa que vienen nuevas revelaciones de Dios. Significa que lo que Dios ya ha hablado, escuchemos y digamos: Señor, transfórmame. Dice el versículo 39, no abras tus ojos, te lo quiero leer. Ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Una vez que vacías el vino nuevo en el odre nuevo, el vino fermenta y se vuelve un vino añejo. Los catadores hablan del vino añejo que tiene que tener 12 años en ciertas condiciones, 15 años en cierta humedad, cierto tipo de uva. Y saben que mientras más añejo sea el vino, mucha mejor calidad va a tener. Una vez que Dios te ha llenado del vino nuevo, que fermente en ti, tú vuelves, lo tienes, vino añejo. Y nadie que pruebe el añejo va a querer luego el nuevo. La Biblia dice en el libro de Jeremías: paraos y meditad sobre vuestros caminos, en cuál senda andarás. Y Jeremías les dice: anden por las sendas antiguas, el camino antiguo, el camino andado, el vino añejo. Hoy en día hay una situación doctrinal muy fuerte que sacude el mundo, no solamente nuestro país, el Estado de México. Lo que nosotros estamos, por la gracia de Dios, haciendo es irnos al vino añejo, al camino, a la senda antigua. No estamos teniendo nuevas revelaciones, no estamos teniendo nueva unción, nuevos dones, lo nuevo de parte de Dios. Estamos yéndonos al añejo, a la senda antigua, a la senda que ya han caminado muchos. Estamos retomando la sola escritura, la palabra de Dios como única fuente, como única norma, como única fe. Debes de reconocer tu necesidad de ser transformado. Siempre. Cierre sus ojos y demos gracias. Padre, hoy nos ponemos delante de ti. Primeramente te pedimos que esta palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón y dé fruto, mucho fruto. Queremos ser odre nuevo y queremos que el vino nuevo fermente, que se vuelva añejo. Querer seguir probando únicamente de tus mieles, de tu palabra. Hoy reconocemos, Señor, que necesitamos ser transformados aún más a tu imagen y semejanza. Delante de ti estamos y te decimos: llévame a más, a reconocer cada día más que necesito de ti, que no puedo estar conforme con lo que he logrado, porque no hemos logrado nada, y lo que se ha logrado lo has logrado tú a través de nuestras vidas, Señor. No somos nosotros, es la gracia de Dios en mí, dice el apóstol Pablo. Hoy, Señor, venimos humillados y te decimos: queremos ser transformados hoy y siempre. No permitas nunca que estemos en comodidad, y haz lo que tengas que hacer, te decimos, para sacarnos de la comodidad y llevarnos más y más a Cristo Jesús. Gracias, Padre maravilloso, en el nombre de Jesucristo. Amén, Dios.